Hola chicos, buenas tardes. Empezando con nuestra materia de sociología. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fueron los estados de las propuestas de Comte. Estuvimos viendo acerca del estado teológico, cuánto abarcaba, a qué se refería, qué tipo de organización tenía, etcétera. Estuvimos viendo también acerca del estado metafísico y el estado positivo, así como cada una de sus características. Lo que estaremos viendo hoy es otra de las teorías enfocadas en eh, la sociología, acerca de qué tipos de enfoques o qué tipos de formas se tienen para resolver los problemas sociales, eh, dependiendo cada una de de los elementos que estos tengan. La primera teoría que vimos, como recordarán, es la teoría positivista, propuesta principalmente por Augusto Comte y Saint-Simon. La segunda teoría que nos toca ver es el estructural funcionalismo. Así que empezamos entonces con la segunda teoría. Esto es para que lleves un hilo acerca de cuáles son los temas que llevamos, ¿vale? Estructural funcionalismo. Esta es la primer teoría sociológica propiamente dicha. No es que el positivismo no haya sido tomado en cuenta como teoría sociológica, sino que esta empieza a tomar una relevancia y nace ya con el nombre o ya con la característica de teoría sociológica. ¿Sale? La otra, el positivismo, fue una teoría, pero ya después se le enfocó como teoría socialista, teoría enfocada a las cuestiones sociales. Esta, reitero, nace como, propiamente dicha, una teoría sociológica. Entonces, ese es nuestro primer punto. Primer teoría sociológica, propiamente dicha. El principal exponente de esta teoría es Emil Durkheim. Ustedes ya tienen algunos conceptos acerca de este personaje porque lo hemos estado viendo en Introducción a las Ciencias Sociales, o debieron de haberlos visto en Introducción a las Ciencias Sociales uno y 2, Antropología y algunas otras materias. Bien, quedamos entonces, principal exponente, Emil Durkheim. Él logra anexar esta disciplina en los principales círculos académicos de Francia. Tengamos en cuenta que la mayoría de estas teorías surgen en países europeos, puesto que en países americanos o en algún otro continente prácticamente estábamos peleando por nuestra independencia, nuestra revolución, etcétera. Teníamos otros problemas, más que enfocarnos en los problemas sociológicos, teníamos problemas políticos, económicos, etcétera. Entonces, estas teorías básicamente surgen del otro lado de nuestro continente. Funda la revista sociológica Emil Durkheim, llamado El Año de la Sociología. El segundo punto que debes tener, tercero en este caso, es lo relacionado a que logra anexar la disciplina en los principales círculos académicos, dado que la sociología no estaba vista prácticamente como una disciplina en sí, era como estudiar cualquier cosa. No obstante, una vez dado los estudios de Emil Durkheim, esta empieza a tomar relevancia y se empieza a anexar eh, para hacer una forma de estudio en las universidades francesas. Siguiente punto es el de donde funda la revista sociológica llamado El Año de la Sociología. Esta revista se funda en el año de 1896
y fue una de las revistas sociológicas, obviamente, más importantes de la época. La teoría del estructural funcionalismo se enfoca principalmente en tratar de explicar la relación que existe entre los individuos y la sociedad, es decir, cómo afecta la percepción individual a la sociedad en general. Nosotros sabemos que somos parte de toda una sociedad, entonces nuestras acciones de una u otra forma tienen que repercutir en la sociedad. Cuestiones, por ejemplo, de delincuencia, si yo cometo algún acto ilícito, este repercute en la sociedad, ya sea de manera moral o de manera eh, jurídica, etcétera. Tienen ciertas repercusiones. ¿Vale? Entonces a eso se encarga el estructural funcionalismo, el cómo un individuo en toda la estructura puede llegar a ocasionar algunos problemas o puede llegar a ocasionar algunos beneficios también. La obra más representativa de la teoría del estructural funcionalismo se llama Las reglas del método sociológico. Esta obra se realizó en el año de 1895, en el cual se introduce el concepto de hechos sociales. Empezaban a haber diferentes situaciones que los estudiosos trataban de explicar acerca o trataban de tomarle más énfasis puesto que estaban generando ciertos cambios en la sociedad. Estos hechos sociales ellos los definieron como quedaría definido entonces de esta manera. Las estructuras, los hechos sociales son estructuras externas que se imponen a los individuos, es decir, son todas aquellas acciones que nosotros tenemos que cumplir independientemente de que querramos cumplirlas o no. Y esto se da porque se ha estado realizando de esa manera a lo largo del tiempo. Por ejemplo, celebrar el Día de Muertos es un hecho social, es algo que ocurre, que también puede ser considerado una costumbre, una tradición. Entonces, los hechos sociales se le solicitan, bueno, no se le solicitan, se le imponen al individuo, como dice aquí en nuestra definición, a que las realice, aunque no quiera realizarlas. Todos estos hechos sociales generan cierta característica de dependencia o una característica de introducción a la sociedad. Es decir, si tú no realizas este tipo de actos, de una u otra forma te sientes rechazado o relegado de la misma sociedad, ¿vale? Eh, tenemos diferentes tipos de hechos sociales, dos para ser exactos.
Tenemos hechos sociales materiales y hechos sociales inmateriales. Los hechos sociales materiales van a ser aquellos que pueden ser aprehendidas, es decir, se pueden quedar en el individuo y pueden ser tangibles, es decir, los puedes tocar. Por ejemplo, las estructuras. Eh, ¿Qué es lo que ha representado? ¿Qué hecho social material ha representado, por ejemplo, a los teotihuacanos? Ah, pues que tienen unas pirámides enormes, la pirámide del Sol, de la Luna. Son hechos sociales, es algo que ocurrió y que podemos tocar o que podemos percibir a través de alguno de nuestros sentidos. En este caso es el tacto. Entonces, los hechos sociales materiales son aquellos que pueden ser tocados o pueden ser aprehendidos, aprendidos del verbo aprender. Parece VS. Aprender. Del verbo aprender, es decir, de quedárselo, de tomarlo, no del verbo aprender, que tiene que ver con conocimiento, es más, con algo que podemos tocar o que podemos tenerlo. Mientras que los hechos inmateriales son aquellas situaciones que pueden ser aprendidas, pero desde una situación algo más irreal o algo más intangible. Por ejemplo, la música, el mariachi, por ejemplo, en México, no es como que podamos tocar la partitura, podamos tocar la música en sí, sino es algo que de manera general podemos percibir a través del oído, pero no podemos quedarlo, tocarlo a través de nuestro sentido del tacto, ¿vale? Entonces, esos son los dos tipos de hechos sociales. Dentro del estructural funcionalismo, dentro de las obras de Durkheim, debemos estudiar alguna de sus obras. Dentro de las más representativas y de las que a mí me llama más la atención, y qué bueno que viene en su temario, dentro de las obras representativas de Durkheim, aparte del que vimos allá arriba, podemos ver una que se enfoca a lo relacionado al suicidio. Inclusive estableció una obra llamada de esta forma, El suicidio. Y esta obra fue establecida en el año de 1897, el cual buscaba entender las tasas de suicidios o el número de suicidios en diversos países, es decir, por qué algunos países tienen un mayor índice de suicidios que en otros. Y con base en esos estudios, él estableció 4 tipos de suicidios principalmente. El primer suicidio es el llamado suicidio egoísta. Este suicidio egoísta se debe a un vacío moral consecuencia de la falta de integración social. Es decir, el individuo no se siente a gusto con las cuestiones a su alrededor, por lo tanto opta por suicidarse. Ojo, este tipo de suicidio tiene que ver más con una percepción personal que con una percepción de la sociedad. Es decir, no es tanto la sociedad quien tenga influencia, sino es el individuo y algunas de las cuestiones que pasan por él que no logra encajar en la sociedad. Pero reitero, no es cuestión social, es una cuestión más que nada personal, por eso es que se llama suicidio egoísta. El siguiente tipo de suicidio es el suicidio altruista. Este tipo de suicidio es representado por una alta integración social y las personas optan por sacrificarse, por decirlo de alguna manera, y con ello salvar a las demás personas. Eh, Esto tiene que ver mucho con cuestiones religiosas. No sé si alguna vez hayan escuchado alguna vez de suicidios en masa llevados a cabo por representantes de la iglesia. Dentro del suicidio altruista, supuestamente
más representativa. Viene a mi mente el relacionado con una de las sectas religiosas de Estados Unidos, el cual su líder, que era Jim Jones, lo que hace es congregar a las personas de su iglesia y decirles, bueno, entre todas las situaciones, prácticamente eh, que debían sacrificarse porque el mundo se estaba cayendo prácticamente, no cayendo en una cuestión física, obviamente, sino en una cuestión moral. Entonces, las personas lo siguen y prácticamente se envenenan, esto supuestamente para salvar a la humanidad de lo que estaba sucediendo. En este suicidio mueren aproximadamente 913 personas, en las cuales se incluían mujeres, niños y personas mayores. Este, este evento es uno de los que más ha conmocionado tanto a Estados Unidos como al mundo entero, dada la magnitud de la situación. El siguiente suicidio que nos toca ver es el suicidio anómico. Y este suicidio está dado porque las fuerzas reguladoras de la sociedad se debilitan, ocasionando, ocasionados por el avance tecnológico o depresiones económicas. Es decir, la persona tiene eh, deudas o tiene situaciones económicas que lo afligen demasiado, por lo tanto, en lugar de buscar alguna alternativa, pues nada, busca la opción de suicidarse. Eh, de este suicidio anómico, me recuerda uno que sucedió en la Ciudad de México, donde un hombre se queda sin empleo y tenía hipotecada la casa, tenía muchos problemas financieros realmente y pues nada, llega a su casa y mata a sus hijos, parece que eran dos menores de, de 6 y 2 años y a su esposa también. Y pues nada, posteriormente se suicida. Y esto fue generado por no saber lidiar con la situación que estaba sucediendo en cuestiones económicas. Sucede también, o hubo un caso en el cual una empresa estaba cobrando las deudas a una mujer. Esto sucedió, si mal no recuerdo, en Colombia, en el cual las deudas que tenía la mujer toma a su hijo en brazos y se lanza de un puente. Esta noticia fue muy circulada en redes sociales principalmente. Em, También esto tiene que ver con cuestiones tecnológicas, personas que necesitan estar prácticamente con el teléfono todo el tiempo, ya sea jugando o en redes sociales o en alguna otra actividad, y al momento de que son separadas de estos elementos que no tienen internet o algo por el estilo, se vuelven violentas o inclusive llegan a atentar con su propia vida. Hay, de hecho, clínicas ya establecidas en países de primer mundo para tratar este tipo de enfermedades. Las personas se autolesionan o incluso terminan quitándose la vida porque no tienen internet o porque su teléfono ya no funcionó o por alguna cuestión similar. Entonces el suicidio anómico tiene que ver con este tipo de situaciones, ¿vale? Y por último tenemos lo que es el suicidio fatalista. Este suicidio se da principalmente por la presión social, el cual es demasiado fuerte y las personas buscan huir de ella. En este sí tiene que ver, recordarás en el anterior, en el egoísta, que era una cuestión personal. Aquí sí la sociedad genera ciertas cuestiones de rechazo, por llamarlo de alguna manera, hacia un sector de la población y algunas de esas personas de ese sector, de ese pequeño sector, terminan sintiéndose ignoradas o rechazadas y optan por suicidarse. Aquí sí, el punto principal es la sociedad. Ejemplos de ellos, personas, por ejemplo,
homosexuales que son discriminadas o son señaladas fuertemente por la sociedad, no son bienvenidas o bien incluidas en ella, las rechazan y llega un momento en el que no pueden más y terminan por suicidarse. Igual sucede, por ejemplo, con personas de color, personas em, también con alguna discapacidad que no logran encajar realmente en las cuestiones sociales y, reitero, terminan por acabar con su vida. ¿Sale? Otra de las obras de Emil Durkheim es una llamada Las formas elementales de la vida religiosa. Esta obra fue realizada en el año de 1912, en el cual Emil Durkheim estudia una de las sociedades más primitivas de Australia, llamadas Arnuta. Y a través de esta sociedad él pretendía estudiar la forma en la que ellos establecían su religión. Al ser una de las sociedades más primitivas en aquella época en Australia, entonces él pretendía capturar la esencia verdadera de la religión y a partir de ahí empezarla a estudiar de una manera eh, principal o tomándola como base para poder distinguir lo que, cómo llegó la sociedad religiosa hasta en ese tiempo. Pues nada, hasta acá dejamos el video del día de hoy. Ya sabes, cualquier duda que tengas, me mandas mensaje y lo estamos checando, ¿vale? Toma sus notas en orden y de tarea se les va a quedar de estos cuatro tipos de suicidios. Vas a buscar uno en algún periódico, uno que sea reciente, y vas a clasificarlo en qué tipo de suicidio se está hablando, ¿sale? Leerás tu noticia, el tipo de suicidio que hable, y lo identificarás de la forma con las características que ya vimos. Entonces, con esto terminamos ahora sí por hoy y nos leemos por WhatsApp.